Buenas clases, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora el avance de nuestra materia. Hemos entrado ya al punto número 4, que ya habla del tema de la ley de promoción 2074, la ley de promoción turística. Sin embargo, antes de entrar a revisar las leyes, estábamos viendo cómo se conforman las leyes en realidad, ¿no? Cómo es que se van formando. Y bueno, les había comentado que hay una forma que es o hay diferentes formas, ¿no? De acuerdo con el artículo quinto de la Constitución Política del Estado, cualquier ciudadano puede proponer una ley siempre y cuando vaya por la vía que te dice la normativa. Por ejemplo, que pueden ser nuestras autoridades, les decían el presidente, vicepresidente, las autoridades del órgano ejecutivo, y que también podían ser autoridades del órgano judicial, ¿no? Toda la parte de los tribunales, jueces y demás, pero también nosotros como ciudadanos sí podíamos también promulgar o proponer nuestras leyes, más bien, pero a través de nuestros representantes, ¿no? Que serían en este caso nuestros diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa, y también los senadores, ¿no? Les comentaba que como más o menos a veces son iniciativas ciudadanas que se pasan al diputado de tu área. El diputado lo lleva como proyecto de ley a la asamblea. En la asamblea se discute, hacen aprobación en grande, en detalle, en revisión. Se envía a la cámara revisoria, se aprueba en sus estaciones, se manda a la Cámara de Senadores, que son los que igual revisan por comisiones para que luego ya se apruebe la ley. La sanción, es decir, ya cuando se pone como, digamos, la firma para que esto salga, dice: cuando ambas cámaras aprueban el proyecto de ley, este queda sancionado. O sea, si las dos cámaras ya dicen que corre y va la ley, queda sancionada. Esta sanción es la suscripción por el presidente del Senado, y el de la Cámara de Diputados es como la firma, ¿no? Y sale un documento con texto auténtico, dice, de la ley, que luego es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Es decir, al final quien lo tiene que promulgar es el presidente o la presidente, una vez que estas dos instancias hayan puesto la firma y la hayan sancionado, como dice, ¿no? El presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, acá ya no puede corregir ni contrarrestar nada. O sea, ya cuando le pasan a él firmado y todo, ya es su obligación simplemente promulgarla, no darla a conocer. No sé si ustedes han visto, recientemente pasó algo. Aprobaron la ley de las elecciones, ¿no? O sea, no sé si estuvieron atentos al noticiero. La Cámara justamente de Diputados aprobó una ley. Bueno, en realidad eran dos, ¿no? Una ley que aplazaba las elecciones, porque si se acuerdan, las elecciones tenían que ser el 3 de mayo, pero por todo esto de la pandemia no se dio. Entonces hicieron una ley para aplazar ese tiempo, pero hicieron otra más para que las nuevas elecciones se den en el plazo de 90 días, es decir, deberíamos estar en elecciones en el mes de agosto. Sin embargo, habían dos proyectos de ley que estaban ahí en discusión. Uno era de los asambleístas del movimiento al socialismo mayoritario, que decía que las elecciones tenían que ser en 90 días. Y había otra propuesta, otro proyecto de ley de la Corte Electoral, del órgano electoral, perdón, y que ellos decían que debería hacerse entre julio, bueno, entre agosto o septiembre, ¿no? Dependiendo si esto de la pandemia, ¿no? Que rebaja y todo eso. Entonces, puede darse ese caso que hayan dos propuestas para la misma acción, ¿no? Que en este caso son las elecciones. Entonces, hubo esas dos propuestas y al final lo decidieron por votación, ¿no? Ya no tanto por análisis, sino por votación, y ganó esta propuesta, que es una ley que en 90 días nos dice que vamos a elecciones. La presidenta no estuvo de acuerdo, ¿no? Ella dijo: no, primero hay que velar por la salud, pero en este caso ella ya no puede
digamos, desconocer esta ley porque es ya una de sus competencias que si las dos cámaras ya la aprobaron, ella ya solo le queda promulgar y la tuvo que promulgar, por más que no esté de acuerdo. Esta promulgación se la hace, como dice acá, en un acto solemne mediante el cual el presidente junto con su gabinete ponen en vigencia la ley, mandando a cumplir, publicar y archivar con fuerza coercitiva. Es decir, hay que cumplir sí o sí porque si no eres pasible a sanción, como hemos visto la definición de derecho, ¿no es cierto? Y más o menos se dice así, por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley, por tanto se promulga para que se tenga y se cumpla como ley del Estado. Estas palabras son invariables tanto en el encabezamiento como al pie del texto. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? Es decir, a veces hay una discusión, ¿no? Cuando dicen, por decir algo, no sé, una ley, a ver, que diga eh, la ley de indulto a los carcelarios, ¿no? Que he escuchado hoy día, creo que están pidiendo sacar a algunos presidiarios por el tema de salud, ¿no? Porque puede haber un contagio y no sé qué. Digamos que hacen esa ley, una ley para beneficiar a los privados de libertad. Y hoy día la firman, ¿no? Hoy día pasa de las cámaras, revisan, la firman, pasa al Poder Ejecutivo, la Presidente sanciona, ¿no? Como en un acto público y dice esta ley se acaba de completar y estamos lanzando para que se cumpla hoy día. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia la ley? Porque entonces, si yo tuviera un familiar recluso, diría, bueno, si hoy día ya han aprobado, la han lanzado la presidenta, entonces ya mañana que esté saliendo, ¿no? Más o menos. Pero no es así. ¿Cuándo entra en vigencia la ley? A partir de su publicación. Eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Y dónde sale la publicación? La publicación normalmente sale en este documento que se denomina la Gaceta del Estado. La Gaceta es como un periódico de normas, de leyes. Cualquier variación de la norma y demás van saliendo en estas publicaciones, que están en todos los puestos de periódicos, ¿no? Entonces ahí es donde se publica y a partir del día de la publicación en la Gaceta recién corre la ley. O sea que si la Gaceta la publica, este ejemplo de ley que les he puesto, de aquí a un mes, de aquí a un mes recién va a empezar a correr esa ley. ¿Por qué pasa eso? Porque supuestamente a partir del lanzamiento de la publicación en un medio tipo periódico es que se supone que todos se enteran de qué trata la ley. O sea, ya todos tienen acceso a ese documento. Porque mientras ha estado en el Senado, en la Cámara de Diputados, no sabemos de qué se trata esa ley. Y en el acto público de promulgación que ha hecho la presidenta, eh, seguramente se habla de generalidades, ¿no? No te va a decir artículo 1, artículo, no, no se habla de eso. Entonces, para tú conocerlo como ciudadano necesitas tener la publicación y en este caso por eso hay que esperar que la Gaceta saque la publicación de toda la ley para que tú como cualquier ciudadano que tiene el derecho de saber de qué se trata, vaya, compre, lea y diga, muy bien, ahora sí estoy enterado de qué trata esa ley y ya se puede dar por cumplido o hay que cumplirla. Entonces, es eso, ¿no? Por eso es que difiere, como dice acá, de la fecha de cuando se ha promulgado, ¿no? Puede haberse promulgado una fecha, pero el cumplimiento en realidad es cuando se lanza en un medio masivo de información, como en este caso la Gaceta del Estado, la Gaceta Jurídica, creo que es el nombre completo, y que ahí todo se entera, ¿no? Eso entonces. Vamos a ver las partes o estructuras de una ley. La ley, dice, tiene tres partes fundamentales. Uno, que es la parte explicativa. El legislador expone las razones históricas, políticas y jurídicas de su iniciativa. A ver, vamos a ver con el mismo ejemplo que les planteé de esta ley de indulto, ¿no? Para los privados de libertad. Ahí dirán, no, históricamente Bolivia tiene un sistema de ¿cómo le llaman acá? De reinserción social, le llaman, ¿no?
y que está dado por cárceles de máxima, mínima seguridad a la gente que cometa delitos en contra de las leyes, de acuerdo al artículo de procedimiento penal, ¿no? Civil, agrario y demás. Eso pone toda la historia. Luego puedes explicar también, ¿no? Que a partir de la pandemia, que los contagios, que el peligro en la salud, que el hacinamiento en las cárceles y toda esa parte la puedes explicar acá, ¿no? Y se hace urgente tomar medidas excepcionales para las personas que se encuentran privadas de libertad, porque si alguien se contagia, puede contagiar a todos, porque están todos ahí cerca, no hay forma de aislarlos, ¿no? Y luego está la segunda parte que es dispositiva o sustantiva. Acá ya dice el legislador traduce el contenido dispositivo de su iniciativa en artículos. Entonces, después de toda la historia, entonces, por todo lo expuesto, tú pones, se sanciona lo siguiente. Y ahí pones artículo 1, ¿no? Que todos los privados de libertad deben gozar de beneficios en salud, ¿no? Artículo 2. eh, los privados de libertad que tengan, digamos, enfermedades de base, que son los más peligrosos a tener el coronavirus, puedan ser liberados o pueden gozar del beneficio de arresto domiciliario, ¿no? Artículo 3. Los privados de libertad que sean mayores de 60 años, que también son otra población vulnerable, pueden gozar igual de arresto domiciliario. ¿No? Artículo 4, así. Entonces ya vas transformando lo que quieres hacer, dice, en artículos, porque eso es lo que contiene la ley, ¿no? Artículos. Y en la parte final dice, el legislador prevé los mecanismos de tránsito y aplicabilidad de la nueva disposición. Es decir, al final se pone cómo es que vas a cumplir esta ley, ¿no? O sea, con quién la va a cumplir, cómo se hace cumplir. Entonces dirás, la presente ley la tiene que cumplir el sistema penitenciario que está a cargo de la Policía Nacional en coordinación con las entidades de desarrollo social, seguramente ya tendrá que ser a nivel, no sé, nacional, municipal, departamental. Entonces, no, esa última parte ya es como de cierre, como quién cumple, cómo lo cumple, cuándo lo cumple. ¿No? Esas son básicamente las tres partes de una ley, aunque puede haber variaciones también, ¿no? Dependiendo qué tipo de ley se trate. Yo he visto leyes de 3 hojitas y leyes de 150 hojas, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de artículos o la parte explicativa de cuánto tienes tú que ir explicando todavía los antecedentes, puede ser más o menos, ¿no? En cuanto a estos contenidos, o puede ser un poquito más complejo todavía. Los artículos, ¿no? que son los componentes principales de una ley, dice, una vez definido y precisado el concepto del artículo, según la naturaleza de la ley o de acuerdo con la voluntad del legislador, para que la misma sea más específica en cuanto a las materias que regula, puede subdividirse, dice, en las siguientes partes. Parágrafos, párrafos o parágrafos. No, el párrafo es una partición gramatical del artículo más que una subdivisión normativa, dice. Y también puede dividirse en incisos o numerales y o numerales. Es una forma de división del artículo, puede contener una enumeración taxativa o meramente enunciativa. ¿Por qué se hace tanta división? ¿No? Porque es que en algunos casos, para no estar repitiendo artículo tras artículo, como les ponía el ejemplo, ¿no? Decir, a ver, los privados de los mayores de 60 años se beneficiarán con arresto domiciliario. Las personas con problemas, con enfermedades de base, se beneficiarán, o sea, para no ir repitiendo así con cada segmento de la población, más bien lo que tú puedes poner es, se beneficiarán con arresto domiciliario las siguientes personas. Pum, y pones incisos o numerales, ¿no? A, B, C, D, E o 1, 2, 3 y ahí pones los mayores de 60 años, los que tienen enfermedades de base, los que em, son menores de 18 años, no sé qué, ¿no? Entonces, ahí tú vas poniendo más fácil, ¿no? Así, ¿no? En incisos o numerales, o en algunos casos cuando hay que explicar
algo más, puedes dividirlo también, como dicen, párrafos o parágrafos, ¿no? Es decir, el- conceptos mucho más pequeños, ¿no? O sea, puedes poner, por ejemplo, em, el artículo 3 dice que las siguientes personas se beneficiarán de arresto domiciliario, entendiendo por arresto domiciliario lo siguiente, y ahí pones un párrafo, ¿no? O parágrafos puedes ir poniendo. ¿Qué significa el arresto domiciliario, no? Se priva a la persona de salir de su domicilio, excepto para ir a firmar los libros de la fiscalía. Uno, se prohíbe a la persona salir a realizar labores, o sea, hacer trabajos remunerados, ¿no? Se prohíbe a la persona acercarse a más de 2 metros, ¿no? Entonces, ahí puedes ir poniendo más que incisos, puedes ir poniendo conceptos. Entonces, por eso van las divisiones en este sentido, ya sea de párrafos, incisos, numerales, parágrafos y demás, dependiendo cuál complejo sea tu artículo, ¿no? Viendo así cómo se va formando un artículo, cualquiera diría que em, los artículos deberían estar tan específicos que no deberían dejar lugar a duda, pero esto no pasa en la realidad y más bien a veces genera mucha confusión. Ese es un tema que les voy a comentar mucho más ampliamente, pero por el momento acabamos a quedar con la clase. Así que la siguiente clase ya vemos esta parte de la organización de artículos. Así que nada, espero que estén bien y nos vemos la siguiente clase.